Afirmación atea: Dios manda genocidio en la Biblia. Esta afirmación es correcta, pero inválida a favor del ateísmo. Porque Dios es fuego devorador que quema cuando se trata de inmundicia, por cuanto Dios es 3 veces santo. Así que Dios no solo es admirable por su insondable misericordia, también es admirable por su santidad, su soberanía absoluta, su infinita sabiduría y su omnipotencia. Entonces surge una pregunta. ¿Cuál es el misterio oculto en la matanza y exterminio de determinados pueblos o naciones? Antes de responder a esta pregunta, debemos saber que la búsqueda del reino de los cielos y su justicia exige todo el esfuerzo de nuestra inteligencia y una voluntad con rectitud de corazón. Entrad por la puerta estrecha. Porque es ancha la puerta y espaciosa la senda que conduce a la perdición, y son muchos los que dan con ella. Pero que estrecha es la puerta y que angosto el camino que conduce a la vida, y pocos son los que lo encuentran. Es precisamente aquí donde el ateo Alex O'Connor parece no estar de acuerdo con la infinita sabiduría de Dios Creador. Según Alex O'Connor, Dios sería infinitamente benevolente solo si la senda de la vida fuese ancha y espaciosa y la senda de la muerte fuese angosta y estrecha. Sin embargo, si Alex O'Connor no procede al arrepentimiento y al bautismo, seguramente aún en aquel planeta militaría en la senda de la muerte, profesando ateísmo y cuestionando la existencia de un Dios benevolente. Por tanto, tendríamos que pensar en un planeta en el cual la senda de la muerte no exista, y por ende solo exista la senda de la vida. Entonces Alex O'Connor finalmente profesaría cristianismo. La buena noticia es que estas esferas son reales, pero muy altas. Y solo pueden alcanzarse profesando cristianismo para lograr el 100 por 1 aquí en la tierra, y ser dignos de poseerlas en herencia. La ley de Dios enseña que el adulterio es pecado. Y sin embargo, el pecado de adulterio, en mayor medida en la pornografía, parece no conocer límites al esparcirse por todo el planeta. Una de las enseñanzas acerca de la caída de Adán en el jardín de Edén consiste en que Adán debió haber confiado en Dios, debió haber creído en Dios y tener fe en Dios para proceder a la obediencia de sus mandamientos. Por tanto, esta misma expectativa tiene Dios para con todos los hombres con respecto a sus leyes y mandamientos. Así que solo hay 2 caminos para entender que el pecado de adulterio es abominable: proceder a la sabiduría mediante el arrepentimiento y el bautismo, o negarte neciamente el arrepentimiento y entender con un castigo. Pues cualquiera que mancille su boca y su rostro y profane su cuerpo al filmar pornografía, finalmente entenderá que el pecado de adulterio es repugnante. Aquí no hay lugar a dudas: cuando alguien es humillado de tal manera, finalmente entiende que Dios aborrece el pecado y que debemos aborrecer el pecado también. Busquen al Señor, ahora que pueden encontrarlo. ¿Por qué buscar más castigo? ¿Se rebelarán para siempre? Miren cómo la ciudad fiel, que antes estaba llena de justicia, se ha convertido en una prostituta. En otro tiempo moraba en ti la rectitud, pero ahora solo eres una cueva de ladrones y homicidas, porque no supiste reconocer el momento en el que Dios quiso salvarte. En cambio te levantabas muy de madrugada para continuar pervirtiendo todas tus obras. Entonces Dios te abandonó a la inmundicia, para que hicieras todas las cosas vergonzosas que deseabas en tu corazón, pues cambiaste la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios te entregó a pasiones vergonzosas, encendiéndose en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como no aprobaron tener en cuenta el conocimiento de Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, quedando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia y maldad. Llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Gobernadores que engañan al pueblo, y gobernados que se dejan engañar.
Y como resultado de todo esto, una nación corrupta y depravada desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. ¿Y quién podría sobrevivir a este fuego devorador? Ante esta realidad humana, el hombre se encuentra ante una inevitable disyuntiva. Asumir toda la culpa y afrontar el juicio de Dios, anteponiendo el genocidio ante el continuo tormento del fuego que no se apaga, o bien suscitar la compasión y la misericordia de Dios procediendo a la conversión y al arrepentimiento. Es entonces cuando la matanza y el exterminio decretado por Dios, desbordante de justicia, se inflige ya sea en justo castigo por las culpas o ya sea porque se ordena a una saludable purificación para un mejor porvenir. En efecto, la justicia de Dios en el concepto bíblico nunca se encuentra separada de benevolencia y de voluntad salvífica, de liberalidad, de beneficencia o de limosna. O quizá mejor la equidad, que es una justicia templada con humanidad. El salario del pecado es la muerte. Sin embargo, en lo íntimo de mi ser, me deleito en la ley de Dios. Pero descubro que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley. La ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de esta mortal esclavitud? ¿Quién me librará de esta mortífera concupiscencia? Solamente la gracia de Dios a través de la fe en la obra redentora de Jesucristo, majestuoso Señor y soberano Rey del universo, el único que puede llevarnos a la santidad por medio de la gracia santificante del Espíritu Santo.